Bienvenidos a su sección de Primera Reporte. Soy Bernardino Chávez. Les traigo el acontecer de Sinaloa, México y el mundo. En la pasada legislatura, cuando eran oposición en el Congreso Estatal, los diputados de Morena rechazaron las cuentas públicas del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel. Pero ahora la bancada morenista no tuvo ningún problema en aprobar las cuentas del embajador, resguardado ya por el manto protector de la 4T. El jueves 20 de octubre, por mayoría de votos, fueron aprobadas las cuentas públicas del exgobernador de Sinaloa y ahora embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Votaron 30 diputados a favor, 6 en contra y 3 más se abstuvieron. Entre quienes no avalaron las cuentas del exgobernador figuran 5 diputados del partido sinaloense y la diputada de Morena, Aurelia Lea López. Quienes se abstuvieron fueron el legislador morenista Marco César Almaral Rodríguez, además de los diputados sin partido Adolfo Beltrán Corrales y Feliciano Valle Sandoval. A diferencia de lo ocurrido en la legislatura pasada, cuando Morena ya era mayoría en el Congreso Estatal y la gobernatura estaba en manos de Quirino Ordaz Coppel, en esta ocasión no hubo discusiones ni debates encendidos entre los legisladores oficialistas y los de oposición por las irregularidades detectadas en las cuentas públicas. Ahora bastó una hora de sesión, un mero trámite de rutina, para que la mayoría de los diputados aprobara los dictámenes presentados por la Comisión de Fiscalización. El diputado Marco Antonio Zazueta acusó que la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Emma Guadalupe Félix, quien desde que salió Quirino, se pactó un acuerdo para limpiar sus cuentas. Mandó el informe de la cuenta pública del exgobernador bien planchadito, sin ninguno de los graves escándalos financieros que sacudieron a la administración pasada, por lo que no le quedó más remedio que votar a favor. Para los diputados del PAS, en cambio, el informe presentado por la ACE estuvo plagado de irregularidades bastante graves, por lo que el grupo parlamentario que preside la diputada Alba Virgen Montes Álvarez optó por votar en contra del dictamen propuesto. Entre los aspectos que motivaron el rechazo a las cuentas públicas del penúltimo año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel está la deuda pública a largo plazo de 4,049,311,972 pesos, además de los pasivos sin fuente de pago por un monto de 3,113,916,031 pesos. La coordinadora de la bancada del PAS indicó que las observaciones que realizó la ACE al Poder Ejecutivo Estatal en 2020 son resultados obtenidos con observación 131, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 118, pliego de observaciones 37 y cuantificación monetaria de las observaciones 15,005,800 pesos. Montes Álvarez dijo que es importante resaltar que en 2020 las cuentas públicas tuvieron un crecimiento desordenado de sus pasivos sin fuente de pago. Hubo observaciones por volúmenes de concepto de obra pagados y justificados, en exceso, no ejecutados y o con mala calidad, y se otorgaron contratos por adjudicación directa cuando no existe un elemento válido para ello. Sin embargo, para nadie fue una sorpresa que la mayoría de los diputados de la 64 legislatura aprobaran sin discusión las cuentas de Quirino. No sucedió así con las cuentas de los municipios en las que el desaseo financiero también fue notorio. Esto provocó que los diputados rechazaran las cuentas de 11 municipios, entre ellos Culiacán, Mazatlán, Navolato y Guasave, y solo fueron aprobadas las de otros 7. Pero con el exgobernador no se metieron, a él lo dejaron tranquilo para que celebrara su cumpleaños número 60 en la madre patria. Todo lo contrario a lo que sucedió en la 63 legislatura, cuando Morena era oposición y la líder de la bancada, Graciela Domínguez Nava, se mostró firme en su empeño de reprobar las cuentas del entonces gobernador correspondientes a 2017 y 2018. En aquel entonces, igual que ahora, la ACE encontró millonarios pasivos sin fuente de pago, motivo suficiente para que el grupo parlamentario mayoritario se negara a aprobar dichas cuentas. La presión contra la propia Graciela Domínguez fue tal que hasta hubo compra de diputados. 300,000 pesos por voto acusaron en tribuna. Y como represalia, el gobernador se empeñó
en no publicar en el periódico oficial de Sinaloa ninguno de los decretos aprobados por la bancada morenista en el Congreso. El veto a las reformas aprobadas por la bancada presidida por Graciela Domínguez incluyó la Ley de Protección Animal, que prohibía y penalizaba la tauromaquia. También vetó la reforma a la Ley de Hacienda Municipal, que pretendía obligar a los propietarios de los campos de golf a pagar el impuesto predial sin tarifa preferencial. Y también aplicó el veto de bolsillo a la reforma de la Ley de Obra Pública, que buscaba regular la ejecución de obra de la constructora del Estado, Plecasín. En aquel rechazo a las cuentas de Quirino, en la indignación por el veto a las reformas participaron algunos de los mismos diputados que ahora, repitiendo cargo en la 64 legislatura, avalan el desaseo financiero de Quirino. Su cambio de paradigma solo puede entenderse a la luz de los acuerdos políticos entre Feliciano Castro, Rubén Rocha y Quirino Ordaz, que deja a los legisladores morenistas como meras comparsas que bailan al son que les ordenen. Por parte de Morena, solo la diputada Aurelia Leal López expresó su repudio a las cuentas públicas de Quirino, aunque cabe la posibilidad de que su rechazo sea parte de la estrategia orquestada por Feliciano para darle un aire de pluralidad democrática a la bancada que preside. ¿Qué diputado en su sano juicio querría echarse contra un alacrán como Feliciano? La diputada reveló que el exmandatario estatal dejó obras inconclusas, como fue en el caso del municipio de Guasave, con el tren San Joaquín, inaugurado hace poco, pero ya con un montón de grietas, o el Centro de Justicia, que fue licitado en 2020, pero cuya obra no se realizó. También quedaron otras obras de mala calidad, como el puente elevado sobre el río Sinaloa o la carretera a Las Glorias. Señaló que el gobierno estatal quirinista dejó pasivos sin frente de pago que no fueron saldados en tiempo y forma, omisión de reintegros a la tesorería de la Federación, insuficiencia financiera del activo circulante, deficiencias en registros contables, falta de documentación comprobatoria en la obra pública, obras no concluidas o que no operan, entre otras observaciones señaladas por la ACE. Se trata de las mismas observaciones hechas por la ACE a las cuentas públicas quirinistas del 2017, 2018 y 2019, por lo que dichas auditorías evidencian no un error o fallo ocasional, sino un sistemático y consistente método de saqueo y malversación de los recursos públicos, conducta que si en la administración quirinista no se pudo castigar, salvo por el rechazo de la 63 legislatura, ahora no habría excusa para hacerlo, pues el legislativo, el aparato judicial y el ejecutivo están en manos morenistas, manejados al antojo de este último. Sin embargo, a la luz de los hechos recientes ocurridos con los exalcaldes de Culiacán y Mazatlán, el primero de los cuales fue sepultado políticamente, mientras que el segundo fue rescatado y hasta premiado con una Secretaría de Estado, a pesar de que ambos estaban legalmente acusados de delitos similares, queda claro que para el gobierno de Rocha la justicia es selectiva. La ley es lo que los alcaldes pueden evitar si se cuadran con Rocha. En caso contrario, Feliciano, Sara Bruna y los legisladores morenistas se encargarán de que todo el peso de la ley caiga sobre el caído en desgracia. Nos vemos en un siguiente reporte.